Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso prohibir los tradicionales, los que usted está viendo, nacimientos navideños para que sean instalados en lugares públicos. La propuesta fue del ministro José Luis González Alcántara Carranca, quien además busca prohibir cualquier adorno sino alusivo a una convicción religiosa en lugares públicos. El asunto tiene lo suyo, pero bueno, la propuesta buscaba amparar, ese es el asunto. O sea, no es que el ministro lo haya propuesto, que quede claro. Hay un quejoso en Yucatán que se informó contra los símbolos católicos, mandó su propuesta a la Corte y la Corte está viendo cómo le hace. La primera sala de la Corte lo que hizo fue, me parece sensatamente, posponer el análisis del proyecto. Bueno, saludamos a Tulio Salanueva Brito, abogado integrante del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, abogado, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás? Javier, siempre un placer estar en el diario que piensa joven y con tan importante comunicador a tus órdenes. A ver, déjame decirte, ¿se pueden suspender o qué? Va a pasar como en aquella película de Robin Hood, que te acuerdas, ¿no? Que dice, suspendan las Navidades, ¿no? A ver, ¿ante qué estamos y qué tanto puede trascender? A mí me sorprendió, desde hace algunos meses que supe del asunto. A ver, cuéntanos, abogado. Pues mira, creo que es un caso sin precedente en la historia reciente de la Corte. Efectivamente, hay un proyecto, ya es un proyecto formal que además se publicó por los canales conducentes, en donde el ministro señala efectivamente en su proyecto que el exhibir en lugares públicos por parte de un municipio un nacimiento atenta contra la libertad religiosa. Creo que es un proyecto sin duda discutible, como tú lo señalas, y que por supuesto generará mucha polémica. Yo por mi parte estoy en contra, absolutamente en contra de los razonamientos de ese proyecto, pero estamos en un país democrático y libre en donde cada uno puede opinar en el sentido que le parezca más ¿De dónde viene todo, Tulio? Mira, es un amparo que presenta un colectivo en el estado de Yucatán y que en primer lugar, hay que decirlo, un juez de distrito sobresee. Y lo sobresee precisamente argumentando que en el momento en que se va a estudiar el asunto ya se había quitado el nacimiento. No obstante, el quejoso, quien presenta el amparo a este colectivo, se va en un recurso de revisión ante un tribunal colegiado y a su vez se propone la facultad de atracción y en este caso pues la acepta la primera sala de la Corte, lo turna al ministro González Alcántara y genera el proyecto a discusión. En este punto me gustaría señalar puntualmente que la Corte tiene muchísimos asuntos importantísimos del máximo nivel de trascendencia para nuestro país y bueno, tristemente desde mi punto de vista estamos discutiendo un proyecto para prohibir los nacimientos por parte de las autoridades. Creo que hay asuntos de la mayor importancia de trascendencia internacional inclusive y que no se están discutiendo por atraer un asunto de esta naturaleza. En esa parte además me parece sumamente cuestionable el proceder de la Corte. A ver, Tulio, déjame, abogado, plantearte algo. ¿Dónde empieza lo religioso y dónde empieza la tradición en un asunto de esta naturaleza? Lo digo porque conozco gente que no es católica y pone como parte de su tradición navideña el asunto, pone el arbolito y pone también el nacimiento. Y a ver, esta parte, ¿cómo poderle evaluar, analizar, investigar? Mira, creo que diste en el punto central de la discusión de fondo. Efectivamente, el poner un nacimiento no necesariamente nos lleva a profesar alguna religión, ni siquiera la católica. Es una tradición ancestral, por supuesto, de más de 2000 años con el nacimiento de Jesucristo, y en nuestro país se da a partir de la colonización por parte del reino español en aquel momento. De tal manera que no necesariamente estamos aludiendo ya a una cuestión religiosa, sino simplemente a una tradición que se ha dado en el pueblo de México y que parte ya de nuestra idiosincrasia, de nuestras costumbres. Es una cuestión que hace discutir muchísimo los razonamientos del proyecto, porque en este punto el proyecto es el que señala puntualmente que el exhibir un nacimiento nos lleva a profesar la fe católica, lo cual es absolutamente incorrecto y discutible desde mi punto de vista, estimado Javier. A ver, quiere decir que por lo pronto, querido Tulio, no va a pasar nada este año, pero ¿qué tal el año que entra? O sea, puedo poner mi nacimiento, aunque yo no pongo, pero puedo poner mi nacimiento y nadie me va a perseguir. Aquí en el Heraldo podemos poner nuestro nacimiento y nadie nos va a decir nada. Por supuesto, creo que hay que poner el nacimiento, además, es un simbolismo de una
una cuestión sumamente trascendente para la historia de la humanidad, pero como bien lo señalas, el proyecto solo, en caso de discutirse y votarse, solo restringiría que los entes públicos pongan en lugares públicos, en plazas públicas y con presupuesto del erario, figuras religiosas, concretamente el nacimiento. Por el momento se aplazó la semana pasada, pensamos que el día de hoy iba a discutir, perdón, el día de ayer iba a discutirse nuevamente, se vuelve a aplazar y yo creo que lo sensato sería, desde mi muy particular punto de vista, que se retirara el proyecto y que se discutiera en un ámbito diferente, por supuesto. Pero bueno, de discutirse será, como dices, probablemente el próximo año y habrá que estar muy atentos al criterio que asuman los ministros de la primera sala, que sin duda será un paradigma en la manera de juzgar este tipo de asuntos. Si me permites, Tulio, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Es una cuestión que no abona para nada a la discusión jurídica, política, religiosa de nuestro país y un elemento mayor, un elemento sumamente trascendente que no se ha tocado hasta este punto. Más de la mitad del pueblo mexicano es de tradición católica, hay que decirlo, somos un pueblo conquistado por los españoles en donde se nos impuso esta religión y por lo tanto gran parte de la economía en estas fechas gira en torno a este tipo de anuncios y adornos religiosos, de tal manera que de ser procedente el proyecto, pues sin duda impactaría negativamente en la economía de nuestro país y eso, como tú dices, no estamos en este momento, no está la sociedad, mucho menos la Corte con, repito, asuntos tan trascendentes para discutir este tipo de cuestiones en este momento. Me parece desafortunadamente un sinsentido, una contradicción evidente en el quehacer de la Corte, en la trascendencia e importancia de los asuntos que tiene, en las cuestiones para las cuales fue formada y sin embargo, estimado amigo, tristemente en este momento estamos ahí. Esperemos que la Corte recapacite y que se discuta en un ámbito totalmente jurídico y se haga lo propio con los votos de los integrantes de la primera sala. Tulio Salanueva, integrante del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, gracias, buenas noches. Gracias, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.